Una de las grandes preguntas que te haces cuando tienes un E15 es cómo se va a resolver esa inflamación que tengo en el tobillo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más llamativo. Tú te ves tu tobillo y lo comparas con el otro tobillo y si tienes un E15 te habrás dado cuenta que es muy diferente. Antes de nada, recordarte que este vídeo forma parte de la semana del esguince, la cual todos los días estoy hablando sobre esta temática, el esguince, de forma que tú puedas llegar a recuperarte al 100% con el contenido. Y no solo eso, sino que el punto más especial va a ser el 28 de mayo a las 7 de la tarde, te espero en mi evento gratuito, Esguince Cero, en el cual todo esto va a cobrar un sentido conjunto para saber cómo vas a recuperarte. Si quieres acceder a esto, simplemente muy fácil, tienes que meterte en el link de la descripción del canal del WhatsApp y a partir de ahí ya estarás dentro, obviamente gratuito y exclusivo. Vamos con el vídeo. Tienes un tobillo edemático, lleno literalmente de esa inflamación, en la cual incluso te tapa rebordes óseos, ¿no? Esos rebordes óseos que tenemos a los lados, los maleolos tibiales y peroneales, nos lo tapa prácticamente totalmente. Si tenemos una E15 también más grave, pues todavía más. Entonces, ¿cómo podemos llegar a quitar esta inflamación? Quitar no es un buen término porque realmente no la vamos a quitar. Lo que podemos hacer es gestionarla, ¿vale? Ser capaces de llegar a gestionar esa inflamación y reducirla a largo plazo. Para ello surgen bastantes métodos, ¿no? Te voy a hablar de 5. El primero va a ser el hielo, el uso del hielo. El segundo va a ser el uso de los antiinflamatorios, de los medicamentos. El tercero va a ser la compresión, ¿vale? Los vendajes en este caso. El cuarto va a ser la elevación del miembro afectado, del tobillo. Y el quinto va a ser el movimiento, ¿no? Vamos por partes. El primero del que te voy a hablar es del hielo. ¿El hielo funciona como antiinflamatorio? Sí o no. Vamos a verlo porque la verdad que con el hielo pasa algo que es inaudito, ¿no? Que es una terapia que a la gente, muchas personas la adoran, ¿no? De una forma dogmática, incluso a veces irracional, ¿no? Entonces vamos a ver qué hay detrás del hielo, de la crioterapia, ¿no? Del frío. A ver, vamos a irnos primero a la parte, vamos a dejar después a la inflamación, primero vamos a hablar de la parte analgésica. El analgésico significa que nos va a reducir el dolor, ¿vale? Por lo tanto, ¿el hielo es un buen analgésico? Correcto. Es un buen analgésico a corto plazo. Obviamente no te va a solucionar ese dolor, pero te lo puede modular. Y aquí es donde entra realmente la gran importancia del hielo. Y es que puede ser un gran medidor para un esguince para la reducción del dolor en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque una aplicación de hielo de una forma indirecta, es decir, una forma directa, pero con un recubrimiento, no directo, porque ahí podemos incluso llegar a hacer una quemadura, en una compresa, en los típicos garbanzos estos que tienes tú congelados, garbanzos no guisantes, y lo típico, ¿no? Estas compresas azules de frío. Pues bueno, todo esto puede ser un buen analgésico. Analgésico a corto plazo y sobre todo analgésico a nivel dérmico. Es decir, nos va a cambiar las sensaciones en nuestro contacto con la piel. Algo que puede ser placentero siempre y cuando se use no más de 15 minutos. ¿Por qué no más de 15 minutos? Y aquí entramos a la parte del antiinflamatorio. Porque más de 15 minutos ya puede, según la literatura, más de 15-20 minutos puede empezar primero a tener problemas en cuanto a circulación y segundo, sobre todo, tener problemas en cuanto a la interferencia con la inflamación. A ver, la inflamación hay que entender, antes de nada, que es algo positivo, ¿vale? Pasa que, bueno, muchas veces se trata como si fuera el demonio. La inflamación es una de nuestras partes del sistema inmunitario, por lo tanto es un mecanismo de acción que tenemos para la recuperación de un tejido. Tiene varias fases, una fase en la cual prolifera esa inflamación y una vez esa prolifera y se establece, ya empieza esa etapa de maduración del tejido y de cicatrización. Entonces, ¿qué pasa? Que el hielo puede llegar a interferir en esas etapas de cicatrización y provocar interferencias dentro de la recuperación del esguince, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la reconstrucción de un ligamento. Obviamente, esto no significa que poniéndote hielo te va a pasar, porque el hielo es una aplicación no muy agresiva y no va a cambiarte a gran escala nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿El hielo se puede usar? Sí, pero no más de 15 minutos y con una aplicación no directa, sino con un recubrimiento, ¿vale? Sobre todo por el tema dérmico, que no causemos ningún tipo de quemadura.
Por ello, como antiinflamatorio realmente no tiene mucho poder. Y si tiene mucho poder, hay que tener también cuidado. O sea, si lo usamos mucho, hay que tener también cuidado por si vamos a provocar una interferencia en cuanto a la inflamación. ¿Ok? Vamos con el siguiente. El siguiente son los antiinflamatorios. Y aquí rotundamente no hay que usarlos. Y te voy a explicar el porqué. A ver, un antiinflamatorio, un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, que es el que más se consume en cuanto a la inflamación, sobre todo si hablamos de un E15 más grave y esto viene con prescripción médica, ahí no me meto. Pero E15 grave, siendo realistas, hablamos de un grado 3 alto además, casi siempre o cursan con incluso una cirugía o muchísima inestabilidad. O sea, no son normales. Lo normal es tener un grado 2 o un grado 1. En estos E15 normales que te haces y puedes estar un periodo de entre 2 semanas y 2 meses para recuperarte, ahí no se usan antiinflamatorios porque ahí sí que podemos generar un problema. Te vuelvo a hablar de esa interferencia. A ver, en esa cascada inflamatoria necesitamos de sustancias, primero proinflamatorias, sustancias que se activan y proliferan a otras sustancias que son las que llegan y provocan ese fenómeno de inflamación. ¿Qué pasa aquí? Que si nosotros nos tomamos un antiinflamatorio es un fármaco que se introduce en nuestro cuerpo, en este caso seguramente vía oral, y que va a provocar una inhibición, es decir, va a provocar el corte de una respuesta. Esta respuesta es ese fenómeno de proliferación de la inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos cortando de raíz, porque el cuerpo humano no tiene término medio, estamos cortando porque tiene una señal de inhibición muy potente del antiinflamatorio, una inflamación. ¿Y qué pasa con la inflamación? Que es buena. Y sin la inflamación no vamos a recuperarnos. Por ello, ¿te puedes tomar un antiinflamatorio? Sí. ¿Te puedes tomar muy seguidamente antiinflamatorios en un E15? No, no es lógico. Además, podemos retrasar el proceso de curación normal del tejido, ya que estamos cortando la señal que nos hace llegar la inflamación, que es lo que a nosotros nos va a recuperar. No nos va a recuperar otra cosa que no sea, al menos estructuralmente, no funcionalmente, eso ya es trabajo del fisio, bueno, trabajo tuyo también, de ambos, sino que estructuralmente necesitamos una recomposición de ese ligamento, del músculo si está dañado, etcétera, etcétera, y de todo el complejo articular. Por lo tanto, antiinflamatorio, no. Vamos con el siguiente. El siguiente es la compresión, ¿no? Ya hablamos ayer, en el vídeo anterior, de la compresión como una medida positiva hacia la restricción del movimiento, ¿no? Vamos a hablar ahora en cuanto a la inflamación. No tiene un gran poder. Lo puedes usar, pero no tiene un gran poder. Los primeros días, como estímulo principalmente, porque realmente una medida de compresión tiene el tiempo de duración que te lo pongas, ¿vale? Y obviamente tampoco es bueno que te pongas todo ese tiempo un vendaje de compresión, porque ese edema, antes o temprano, va a salir. Y a lo mejor sale para otro lado. Es decir, ese edema que se ha creado va a salir porque son sustancias que son necesarias y los residuos que hay ahí, el retorno venoso no es capaz, que ahora iremos a eso, cómo podemos mejorarlo, no es capaz de llevárselo entero porque está extravasado, ¿no? Está demasiado ocupado. Entonces, en cuanto a la compresión, es una medida que es positiva, sobre todo en los primeros días, para lidiar, sobre todo perceptivamente, con esa inflamación. Más allá no tiene mucha más ganancia. Vamos con el siguiente término, que es la elevación. Este es interesante y es un poco el primo de la compresión. Y es que tampoco va a tener un gran efecto a gran escala, pero sí que es verdad, y te habrás dado cuenta, que la gravedad influye mucho en cuanto a este tema, ¿no? Sobre todo a nivel circulatorio, nos vamos aquí un poco a nivel circulatorio, ¿no? Obviamente, en contra de la gravedad, la circulación no funciona igual. De hecho, tú te darás cuenta si tienes un E15 o alguna lesión en el tobillo o en el miembro inferior, que cuando te levantas tienes mucha menos inflamación que cuando te acuestas. A lo largo que pasa el día, eso es una pregunta clásica que te hacen en consulta. Oye, es que yo a las 8 de la tarde me noto el tobillo muy hinchado. Pues esto es lógico, ya que ha pasado todo el día, has estado todo ese tiempo con el pie en el suelo, apoyando, impactando, etcétera, etcétera, o si no, simplemente por la gravedad y la inercia de tenerlo tan bajo, va ahí todo, entonces ahí cuesta más. Por lo tanto, los primeros días sobre todo que va a haber un gran ataque de inflamación, el cual el cuerpo pues no va a estar preparado muchas veces para reabsorberlo, sí que viene bien estar un cierto tiempo al día,
no sé, media horita o algo así, o incluso si te quedas sentado en algún sitio, viene bien que por lo menos esté a la altura de la cadera, a la altura ya del corazón, pues sería bastante más difícil, sobre todo en esos momentos que estás un poquito como desubicado, pero si te tumbas, pues un poquito por encima de la cadera, te puedes tumbar o sentar y ponerte un cojín encima de una silla o algo así y tenerlo un tiempo preconcebido. ¿Para qué? Para ayudar al cuerpo, sobre todo, a que a nivel gravitatorio tenga bastante mayor capacidad de reabsorción de este proceso de inflamación y por lo tanto mejore levemente esa inflamación, aunque obviamente esto no es una medida que vaya a ser hiper efectiva. La más efectiva de todas en cuanto a esta recuperación de la inflamación y ese retorno venoso, ayudarlo, va a ser el movimiento. Y es que el movimiento va a ser capaz de movilizar tejidos, es decir, va a ser capaz de, a través de ese movimiento, a nivel circulatorio, reactivarse un poco y ayudar. Por lo tanto, granito a granito a granito, vamos a ir mejorando esa situación, sobre todo al principio. Además, está muy bien aplicar movimiento desde un primer momento porque, obviamente, aparte de esa capacidad de fuerza, esa capacidad de estabilidad, de movilidad, de control motor, etcétera, etcétera, también se pierde mucha capacidad de resistencia, ¿no? Porque te puedes tirar a lo mejor 3 semanas sin prácticamente moverte o hacer grandes esfuerzos. Por lo tanto, ¿qué se recomienda? Obviamente una actividad sin impacto, que puede ser seguramente la más indicada, aunque no me gusta siempre de hablar, porque esto no me gusta el típico de no, haz natación, no, haz pilates. Pero sí que es verdad que en este caso concreto puede venir muy bien a prácticamente todo el mundo el uso de una bici estática, ¿vale? En un gimnasio, en casa, todo el mundo tiene prácticamente acceso a una. El estar pedaleando en una bici estática durante un tiempo mantenido. Esto nos va a ayudar a ganar esa resistencia, sobre todo a nivel muscular, más que a nivel cardiorrespiratorio, y a movilizar ese tejido circulatorio, el cual está bastante atascado debido al exceso de inflamación. Aparte también le das movilidad al tejido, que es algo siempre muy positivo en cuanto a la ganancia de fuerza y de movilidad, que la has perdido completamente. Por lo que el ejercicio se convierte en una gran alternativa en cuanto a la gestión de la inflamación. Estos son los 5 grandes puntos en cuanto a la inflamación. Más allá de esto, en cuanto a terapias manuales pueden ser interesantes, pero obviamente ahí necesitaría la ayuda de un especialista y tampoco es que vaya a resolverte gran cosa, ¿no? Más allá de siempre el tema antiinflamatorio va a ser casi siempre mejor de abordarlo de una forma activa por parte del paciente que provoque movimiento. Espero que te haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, mañana hablaremos de cómo ganar esta estabilidad. Un vídeo bastante interesante, la verdad, y que para toda persona que tenga una 15 va a ser, como te digo, pues muy fructífero el verlo y el consumirlo y el guardárselo para un tiempo. Estas son las claves de la inflamación, no hay mucho más, es un fenómeno que tampoco se puede llegar a atar del todo, hay que dejarlo correr y no reducirla, sino gestionarla, como te digo, y estas son las grandes herramientas para gestionarla. Espero que te haya gustado y nos vemos mañana. Un abrazo.